Hola, estamos en el mundo ahora de France 24. Vamos con las noticias. En Venezuela son 188 las víctimas mortales de los terremotos que azotaron el país este miércoles, en particular el estado costeño de La Guaira, al norte de Caracas. Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos estima que podría haber decenas de miles de fallecidos. A esta hora, los equipos de rescate de Venezuela trabajan contrarreloj para intentar sacar a las personas con vida atrapadas entre los escombros durante las primeras 72 horas clave para encontrar supervivientes. La Unión Europea, México o Estados Unidos mandan equipos de apoyo. A pesar de que no hay tregua a la vista en la guerra entre Kiev y Moscú, empezó en Polonia la Conferencia para la Reconstrucción de Ucrania, donde el gobierno ucraniano busca nuevos acuerdos en defensa, energía y economía con sus aliados europeos. En nuestra crónica en contexto analizamos hoy el fenómeno del doblete sísmico tras el registro, como saben, de dos terremotos de magnitud similar en Venezuela, 7,2 y 7,5. Varios expertos revisan los episodios en los que se estima que se liberó la energía acumulada, atención, durante todo un siglo en tan solo una hora. ¿Cómo y por qué se presenta este fenómeno? ¿Qué tantas veces ha ocurrido? Enseguida lo vemos con nuestra compañera Elmari Angulo. Iniciamos en Venezuela, actualizamos la situación causada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron este miércoles el país. El balance de muertos comunicado por las autoridades es de 188 a esta hora. Entre las zonas más afectadas se encuentra la capital, Caracas, y el estado de La Guaira, en la costa, un escenario que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, calificó de zona de desastre. Hasta ahí se desplazó nuestra corresponsal, Daniela Zambrano, y habló con los ciudadanos. Nos encontramos en el sector patio de Bolas Criollas de La Lucha, esto en Catealamar. Aquí se han apostado todos los vecinos, ya que ellos no pueden volver a sus hogares porque todas las casas y todas las infraestructuras están severamente dañadas. Aquí vemos muchas personas con discapacidad, personas en silla de rueda que necesitan ayuda, necesitan cremas cicatrizantes, necesitan pastillas para la tensión. Nos han pedido que avisemos a las autoridades que necesitan agua, alimentos no perecederos, pan, frutas. Hay muchos niños acá, necesitan toldos porque el sol es inclemente, la temperatura es agobiante y hay muchas personas de la tercera edad y niños. Aquí los habitantes nos cuentan que no han llegado ni bomberos ni autoridades de protección civil porque también hay otras zonas más afectadas. Es el llamado que hacen en este sector, repito, La Lucha de Catealamar. Hemos hecho un recorrido por las casas, hemos visto cuerpos en el piso, que son los mismos vecinos los que han podido sacar a sus conocidos porque no han recibido ayuda de las autoridades. La situación es muy difícil para ellos. Precisamente una de las principales preocupaciones de las autoridades venezolanas a esta hora son las réplicas y su posible afectación en las estructuras ya dañadas. Daniela nos mostró precisamente el nivel de daños en las casas de La Guaira, donde se encuentra. Hola, ¿qué tal? Estamos en el sector La Lucha de Catealamar. Esto es en el estado de La Guaira, uno de los estados más afectados tras este sismo que se registró el día de ayer en Venezuela y que deja más de 160 personas fallecidas, según el último balance de Delcy Rodríguez, pero que seguro aumentará en las próximas horas. Como verán, esa infraestructura que veían en sus pantallas era una casa donde 7 personas fallecieron, 5 adultos y 2 menores de edad. Se ven completamente las paredes que cayeron tras este sismo. Fueron 2 de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter. Aquí la ciudadanía pide ayuda, están conmocionados y hay advertencia de los bomberos de que podría haber nuevas réplicas, por lo que le han pedido a la ciudadanía salir de estas casas. Hay infraestructuras colapsadas, hemos visto incluso contenedores encima de casas que se vinieron totalmente abajo y hemos podido ver lamentablemente personas en el suelo fallecidas con una sábana porque las autoridades no se dan abasto y todavía no han venido a buscarla. Conversamos aquí con un señor de la localidad, su nombre y cuéntenos cuál es el llamado que hace. Edinson Silva, le decimos a nuestra presidenta Delcy Rodríguez que por favor se acerque por aquí, por el estado de La Guaira, porque necesitamos ayuda urgentemente, porque mire, las casas están caídas y ayer rescatamos a 8 personas y de las cuales 8 están fallecidas.
Gracias. ¿Ustedes rescataron a las personas Sí, que murieron? la rescatamos y Lo- la entregamos a los Lo familiares. lamento mucho. Aquí necesitan maquinaria pesada, agua potable. Vemos muchos niños, toda la gente está afuera de las casas, pues son casas que apenas se mantienen. Vamos a continuar con nuestro recorrido. Esta es la situación hasta ahora. Y desde Caracas, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, mostró los daños causados por los fuertes terremotos en la capital venezolana. Duque informó en una transmisión en vivo que tras el derrumbe de 3 estructuras en Los Palos Grandes, 11 personas fallecieron, 23 fueron rescatadas y otras 3 personas con vida estaban a punto precisamente de ser rescatadas también. Escuchemos. No hemos parado de recorrer el municipio ni un minuto. Hemos estado en el municipio desde el momento que ocurrió esto hasta este instante. Información importante. Vamos a tener en las próximas horas puntos de concentración en la Plaza de los Palos Grandes. Como bien saben, ya estamos allí. En la Plaza Altamira y en la Plaza Bolívar. Allí vamos a prestar todo el apoyo necesario y vamos a colocar unos toldos, todo lo que podamos. En el edificio Petunia hemos rescatado aproximadamente a 16 personas y en los otros edificios varios que sumamos a una cantidad de 23 personas en este momento. Yo estoy acá a 2 cuadras, voy a subir de inmediato y voy a estar ahí. Hablamos ahora de la solidaridad desatada entre países de todo el mundo para hacer frente a este desastre en Venezuela. Francia, Estados Unidos, China, Rusia y varias naciones latinoamericanas ofrecieron ya enviar socorristas para agilizar estas labores de rescate en 72 horas clave, ¿no?, para encontrar supervivientes. Diego Bazzani nos amplía. Las potencias del mundo anuncian el envío de ayuda a Venezuela luego de los 2 sismos magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país sudamericano el miércoles, dejando cientos de muertos y heridos. Decenas de países manifestaron su voluntad de enviar ayuda humanitaria y especialistas en atención de desastres en búsqueda de agilizar las labores de rescate. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el despliegue de socorristas de su país en colaboración con otras naciones europeas. Obviamente estamos listos para intervenir. Eso no significa que estemos esperando en este momento. Significa que en este momento nuestros socios ya se encuentran en el lugar. La Cruz Roja ya está llevando a cabo las operaciones de rescate. La administración estadounidense de Donald Trump también se solidarizó con el pueblo venezolano. El secretario de Estado Marco Rubio informó que se enviará ayuda de inmediato. Contamos con una respuesta de todo el gobierno. Será importante, será rápida y será eficaz. De su lado, China ofreció asistencia al gobierno de Delcy Rodríguez para hacer frente a la emergencia. Creemos que bajo el liderazgo del gobierno venezolano, el pueblo venezolano seguramente superará el desastre y reconstruirá sus hogares lo antes posible. China está dispuesta a proporcionar asistencia a Venezuela en la medida de sus posibilidades, según las necesidades de Venezuela. A su vez, Brasil, Argentina, El Salvador, México y otros países latinoamericanos mostraron su disposición a apoyar al Ejecutivo de Venezuela para intentar apaciguar la crisis social desatada tras el fenómeno natural. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela y una vez instalados ahí, y habiendo hablado con las autoridades, determinaremos mañana mismo personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesiten. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, le expresó sus condolencias al gobierno venezolano y aseguró que enviarán socorristas si Caracas lo considera necesario. Pendientes de cómo evoluciona la situación en Venezuela, cambiamos de momento de tema. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania, porque los líderes europeos están reunidos en Polonia para abordar la reconstrucción del país aliado. La presidenta de la Comisión Europea anunció el desbloqueo del primer pago en una parte del préstamo europeo de 90.000 millones de euros de nueva ayuda a Ucrania. Mientras tanto, en el terreno, Kiev sigue tomando como blanco las infraestructuras energéticas rusas, en especial en la Crimea ocupada. El informe es de William Gazo. Estas inversiones demuestran que el apoyo de Europa a Ucrania no va a terminar. En la ciudad polaca de Gdansk, en el marco de una conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania, Ursula von der Leyen reafirmó con estas palabras el apoyo del bloque a su aliado en guerra contra Rusia. También compartió anuncios más concretos, como el primer pago de una parte del préstamo europeo de 90.000 millones de euros.
Hoy estamos transfiriendo la primera parte del préstamo. Querida Julia, exactamente 3.200 millones de euros en asistencia microfinanciera. Y en los próximos días comenzaremos a pagar la primera parte de los 6.000 millones de euros destinados a la producción de drones. Mientras tanto, Ucrania intenta presionar a Rusia tomando como blanco infraestructuras estratégicas como refinerías y depósitos de combustible. En especial en Crimea, región bajo control de Moscú, las autoridades locales informaron de cortes de energía para hacer frente a los ataques enemigos, mientras Zelensky saludaba el accionar de sus tropas en este frente. El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania ha obtenido datos que indican que la crisis relacionada con el combustible, la logística militar y la gobernanza en Crimea se agrava a diario. La Administración de Ocupación rusa reconoce de manera bastante clara e inequívoca su incapacidad para resolver los problemas generados por nuestras sanciones de alcance medio contra el ocupante, así como por la implementación de nuestro plan de sanciones de largo alcance, principalmente contra la producción de petróleo ruso. Otro tema caliente entre Kiev y Moscú es la supuesta presión del Kremlin para que Belarus se involucre más en la guerra contra Ucrania. Zelensky denunció la construcción de infraestructuras viales y militares en la frontera entre Belarus y Ucrania para facilitar las maniobras rusas, afirmaciones rechazadas el jueves por el Kremlin. Cambiamos de tema, pero seguimos en Europa, donde el calor extremo ha estado rompiendo récords de temperatura. Francia, por ejemplo, amplió la alerta roja a 72 departamentos y en París el alcalde anunció un aumento de la mortalidad, aunque no dio cifras exactas. Un sistema de alta presión persistente conocido como cúpula de calor se ha sentado por segunda vez en un mes. Los científicos aseguran que el calor extremo está impulsado por el cambio climático. Pero, ¿qué hace que Europa sea tan vulnerable? Nos lo cuenta William Gasso. En toda Europa, este jueves más de 100 millones de personas están expuestas a temperaturas superiores a los 35 grados Celsius. En Reino Unido, el récord de junio se rompió el miércoles con más de 36 grados Celsius, mientras que en España, en esta ola de calor, se registraron las temperaturas medias más altas para junio desde al menos 1950. Esta noche terrible, terrible. Hace un calor, es que pones el ventilador y el aire caliente, o sea, no hay quien duerma. Europa es el continente que más rápido se calienta en el mundo, con temperaturas que aumentan a un ritmo más del doble de la media global. Una razón es que el continente está cerca del círculo polar ártico, donde el hielo está desapareciendo rápidamente y ya no refleja los rayos del sol. Está siendo reemplazado por superficies más oscuras como la vegetación y las rocas. Y las superficies más oscuras absorben más energía solar que el hielo o la nieve. Otra explicación podría ser que los cambios en los sistemas de alta y baja presión están atrayendo más aire caliente desde el norte de África. Las ráfagas del sur se han vuelto más frecuentes en las últimas 2 o 3 décadas y están causando más olas de calor. Y un tercer factor sorprendente es que la calidad del aire ha mejorado. Ciertos contaminantes solían tener el efecto secundario de reflejar la luz solar y limitar el paso de los rayos del sol. Pero en el fondo de todo está el cambio climático inducido por el ser humano. Según un estudio publicado a principios de esta semana, actualmente está produciendo temperaturas de 2 a 4 grados más cálidas. Los científicos dicen que la quema de combustibles fósiles como el carbón, el gas y el petróleo están provocando estas olas de calor más frecuentes e intensas. Llega el momento de En Contexto. El María Angulo ya está lista en el estudio. El María, ¿qué tal? Buenas tardes, Rosa. Gracias por recibirme. Muchas gracias. Vamos a poner en contexto la noticia, lógicamente, de las últimas horas, y son estos terremotos consecutivos, magnitud 7,2, 7,5 en Venezuela, que han causado todavía un número de víctimas por determinar. Empecemos hablando de cómo se produce este tipo de fenómeno. Rosa, hay que iniciar diciendo que este fenómeno, que es conocido como el fenómeno del doblete sísmico, que es el que nos deja hoy, justo con estas imágenes de devastación en territorio venezolano que vemos en pantalla, es un evento que produce 2 terremotos seguidos, como bien lo mencionabas, uno tras del otro y de una manera casi que de inmediata.
En este caso con apenas 39 segundos de diferencia, que hay que decir que se trata de un evento que se dio sobre una de las fallas tectónicas más activas de este país, que es la que se conoce como la falla de Boconó, sobre la cual profundizaremos más adelante. Pero para entender en este tema es clave recurrir a lo que solo los expertos nos pueden explicar. Por eso consultamos al ingeniero Osvaldo Felizola, quien es especialista en eventos sismológicos. Veamos qué fue lo que nos dijo. Es la primera vez que nos ocurre este doblete. Para darles una idea, son dos terremotos que ocurre uno consecutivo al otro. El primero fue de 7.1 y el segundo fue de 7.5, es decir, aproximadamente el segundo sismo fue 2 veces y media más intenso que el primero. Eso causó que dentro del sistema sísmico venezolano, o sea, dentro de la Tierra, por decirlo así, se amplificaran los terremotos. Entonces eso hizo que muchas de las zonas, específicamente La Guaira, que es la zona norte de la ciudad de Caracas, que era donde está el puerto y el aeropuerto que sirven en la ciudad de Caracas, se concentrara una gran cantidad de energía que fue liberada lamentablemente a través de este movimiento intenso. Es clave destacar el término energía citado por el ingeniero Felizola. ¿Por qué? Porque lo que apuntan los analistas es que la falla sobre la cual se ubica el territorio afectado por estos terremotos llevaba cerca de 100 años acumulando toda esta potencia que estremeció el terreno. Es decir, que estamos hablando de cerca, Rosa, de un siglo de energía liberada en tan solo un periodo de una hora. Aproximadamente el 80%, ¿no?, de los habitantes de Venezuela vive en zonas de riesgo. Ya nos hablabas de la falla. Cuéntanos, ¿cuáles son las placas tectónicas que están en la zona? Bueno, pues Venezuela es un territorio ampliamente sísmico por naturaleza y esto no es nuevo. Sin embargo, que se registren dos terremotos, el segundo de mayor magnitud que el primero y con un margen de tiempo tan estrecho, no es, Rosa, para nada común. De hecho, la última vez que fue reportado un evento similar en la zona fue hace cerca de 130 años. Pero justamente para que entendamos mejor este panorama, hicimos este mapa que lo que nos muestra es resaltados en tonos verde oscuro la placa sudamericana y en un tono verde un poco más claro la llamada placa del Caribe. ¿Qué es lo que podemos entender aquí? Que Venezuela está ubicada sobre un punto fronterizo entre estas dos placas. Recordemos que las placas tectónicas son enormes fragmentos rígidos que componen toda la corteza de la Tierra y que la actividad histórica sísmica que precede a Venezuela es, Rosa, provocada precisamente por el contacto y por el deslizamiento entre esas placas. Ahora bien, ¿qué efecto tiene ese contacto? El efecto es el que nos ilustra esta imagen. En los bordes de las placas se concentra la actividad sísmica. Se producen ondas que se propagan a lo largo de la falla y que tienen un epicentro que es el que proyecta sobre la superficie el movimiento interno que se produce, que es eso que en sí sentimos como el terremoto. Y ahora es importante hablar precisamente de las fallas, de la importancia que tienen. Rosa, este es uno de los puntos clave porque Venezuela está atravesada por 3 fallas que inciden directamente en el registro de terremotos como el de este 24 de junio. Como vemos en pantalla en este otro mapa que nos muestra el sistema de fallas venezolanos, hablamos de 3 fallas principales, que son la falla de Boconó, que es la que vemos en pantalla en tono naranja, la que le sigue es la falla de San Sebastián, que es la que vemos resaltada en tono verde, y la que bordea es la falla conocida como El Pilar, que es la que vemos, Rosa, en tono violeta. Si vemos esto en conjunto y mapeamos el panorama, la alineación de estas 3 fallas está en un territorio intermedio entre las 2 placas tectónicas de las que hablábamos justo hace un momento, que son la placa del Caribe y la placa sudamericana. Pero para ampliar este contexto, hablamos con otro experto que también nos dio detalles sobre el sistema de fallas en Venezuela. Se trata del geólogo Antonio Delicio. Veamos qué fue lo que nos dijo. Y nosotros tenemos un sistema de falla que recorre Venezuela de oriente a occidente en esta línea de costa que marca la zona de contacto entre 2 placas tectónicas, entre la placa de Sudamérica y la placa del Caribe. Es ahí donde se está ejerciendo y bueno, hay un contacto efectivamente hay una zona de contacto y estamos bastante cerca de la zona de costa, la que está siendo más afectada por este choque de las 2 placas y la liberación de energía que este choque propicia.
Bien, hablemos ahora también de otras cuestiones técnicas, de la importancia de los suelos en el resultado, ¿no?, que ha causado este terremoto. Si hablamos de suelo, sin duda nos referimos a uno de los puntos más vulnerables del área afectada por los terremotos en Venezuela, dada la cercanía del borde costero, pero también de los desniveles que son propios de la montaña y las características de la tierra que hacen que esta zona sea aún más susceptible al efecto que estos movimientos telúricos pueden tener y que el impacto sea mucho mayor. Al respecto de este tema puntual sobre los suelos y la caída de las estructuras urbanas, como por ejemplo edificios, que es lo que hemos visto, Rosa, a lo largo de todas estas últimas horas, el ingeniero Felizola nos hizo las siguientes precisiones. También los suelos de esas regiones tienden a ser unos suelos más de tipo, digamos, no tan firmes como lo que sucede en otras partes del país. Recordemos que a lo largo de todo el territorio venezolano, Venezuela básicamente fue construida a partir del río Orinoco, que por eso que se dice que toda la zona norte de Venezuela es hecha de sedimentos de ríos. Eso hace que los suelos sean relativamente suaves y estos edificios lamentablemente tenían esta fuerza sísmica tan intensa en unos suelos que lamentablemente amplifican o no logran amortiguar toda esa energía, fue que empezó a pasar esta horrible intensidad. Eli, ya lo has comentado al inicio de esta explicación que nos has ofrecido. Ha habido otros episodios parecidos. Detállanos cuáles se han registrado a lo largo de la historia. No hay que ir muy lejos. De hecho, movimientos como este se han dado en Venezuela ya varias veces. El año pasado, el 2025, justo se presentó otro doblete sísmico. Esto se dio durante el mes de septiembre y aunque fue de una menor intensidad, se presentaron, Rosa, 2 terremotos consecutivos. Hablamos de uno de magnitud 6,2 que fue seguido por otro de magnitud 6,3, también separados por un estrecho margen de diferencia temporal. Si ampliamos el espectro desde la región latinoamericana hacia un panorama mucho más global, debemos hablar también de lo que ocurrió en el año 1997 en Pakistán, cuando también se presentó otro doblete sísmico, uno de magnitud 7,0 y otro de magnitud 6,8. Aquí llegamos, Rosa, a un punto importante y es el de la complejidad que representa para los expertos en el estudio de este fenómeno, ya que no puede ser interpretado como una especie de réplica natural. Ellos evalúan los efectos en gran medida por la capacidad de devastación, dado que cuando llega el segundo terremoto todavía las estructuras están casi que en movimiento, estremecidas por el temblor anterior. Y esto incide en la capacidad de resistencia y se da lo que vemos, la fragilidad y la rapidez con la que se desploman los edificios, las casas, múltiples estructuras. Así las cosas, Venezuela se enfrenta ahora a algo mucho más profundo y delicado que el efecto de esos temblores. Y es, Rosa, el reto de fortalecer las normas de construcción de cara a las labores de reparación que sin duda vienen ahora en adelante. Pues este y otros retos los iremos siguiendo aquí en France 24. Muchísimas gracias por esta explicación, Eli. Seguiremos atentos. Gracias por recibirme. A continuación, Ciencia y Tecnología.